Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos míos, es bueno estar aquí en la casa de Dios. Es bueno que estén en sus casas viéndonos, porque tendremos una reunión maravillosa. La mano de Dios va a actuar poderosamente. Y yo creo que hoy nosotros veremos al Señor Dios haciendo lo mismo que hizo en el pasado y que sigue haciendo, porque Él nunca negó su palabra y jamás la negará. Jesús nos va a bendecir muchísimo el día de hoy. Donde usted se encuentre, esté seguro, hermano, de que si usted está unido a nosotros en el nombre de Jesús, está en la presencia de Dios, porque Jesús dijo que 2 es el foro mínimo para que Dios esté entre ellos. Así que vamos a oír la buena palabra de Dios. Estoy en un buen estudio que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 16, cuando el Espíritu Santo prohibió que Pablo fuera a Asia y después quería ir a otra ciudad de la misma región. Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y después Pablo tuvo un sueño donde pasaba a Macedonia y ayudase. Un joven se le apareció en sueños. A veces Dios habla a través de un sueño. La mayoría de las veces los sueños son por otros factores, pero yo ya tuve algunos. Eran revelaciones. Y cuando es una revelación, usted sabe que lo es, porque Dios no es Dios de confusión. Tuve un sueño pero se me olvidó. Entonces puede seguir olvidándolo, porque no tenía ningún problema. Porque si Dios me da en sueños un mensaje y lo olvido, a menos que me acuerde del mensaje, pero no vale nada, entonces me olvido de él. Pero enseguida, si es un mensaje, eso nos hace reaccionar. Y eso siempre sucedió en la Santa Biblia. Así que le apareció ese joven y le dijo: pase a Macedonia y ayúdanos. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. En el versículo 6 que ya estudiamos, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Les dije sueños, pero aquí dice visión. No sé si en el pasado alguna traducción decía sueños, por eso me quedaré con visión para no cambiar la palabra de Dios. Porque alguien puede tener una visión durante el día, durante la noche, y puede tener una visión cuando lo quiera Dios, y cuando Dios no quiera no tendrá nada. Uno no puede inventarse una visión. A veces una persona cierra sus ojos, ve una luz, pero antes de eso vio una luz, cerró y siguió aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué vio una luz? Eso de visión es muy serio. Cuando era un joven, yo buscaba a Dios y fui a una determinada iglesia, no diré en cuál lugar, y me sentí horrorizado al ver algo allá. Me gusta contar esto porque les ayuda. El pastor, un abogado muy lleno del Espíritu Santo, predicaba muy tranquilo y estaba siendo bendecido. Pero el pobre no tenía bajo control a la congregación. Y cuando se predica la palabra, nadie debe interrumpir, porque es cuando habla Dios. Y él estaba predicando y vi que un hermano hizo esto. Dejó de predicar y le preguntó: hermano, ¿qué pasa? Pastor, tuve una visión. Y contó su visión. Eso ya me pareció muy raro. Poco después otro levantó la mano: pastor, acabé de tener una visión. Y dije: Jesús, ¿qué es esto? Esto no está de acuerdo con la palabra de Dios. Después otro dijo lo mismo: pastor, ahora mismo tuve una visión. Y le preguntó: ¿qué vio, hermano? Vi un yunque. El yunque es lo que el herrero utiliza. Es un hierro pesado.
Donde él pone el hierro incandescente, lo golpea para allí poder moldearlo. Pero el yunque estaba rojo. Normalmente el hierro es el que está rojo. Entonces le dijo, Dios sabe el por qué. Muy bien, hermanos, aquí está escrito, pastor, tuvo una revelación. Le preguntó, bueno, hermano, ¿cuál es la revelación? Es que algo no está bien. Pero era algo obvio, porque el yunque tenía que estar fría y el hierro rojo. Entonces Dios está hablando. Dije, Jesús, nunca haga lo mismo. La palabra de Dios es lo más importante. Claro que Dios puede darle una visión en la que usted realmente ve o en la que usted entiende. El entendimiento que tuvo es una visión, digamos que sin ver las cosas, uno lo descubre. Como cuando tuve el presentimiento de que Dios quería usarme en la televisión a los 11 años. Jesús, mira qué cosa bonita. No hay nadie que hable sobre ti en la televisión, pero si tú me das recursos, yo iré. No vi nada, es decir, no oí nada, lo sentí en el corazón, que podría ser algo bueno para la obra de Dios. Pero Dios también puede darle una visión física. Una persona realmente ve alguna cosa, como si fuera algo real, como este papel, lo ve. Bueno, vamos a seguir aquí porque nuestro estudio es aquí. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué tenemos aquí? Pablo acertó completamente. Cuando creyó que aquella visión era un llamamiento de Dios para ir a Macedonia, era la primera parte de Europa que recibiría la palabra de Dios. Hasta entonces no había llegado allí la palabra de Dios. Esta Lidia, vendedora de púrpura, ya temía a Dios, pero no tenía entendimiento. Algunas personas temen a Dios, pero aún no tienen el entendimiento completo. Escuchó a Pablo atenciosamente, se convirtió, y allí se formó una pequeña comunidad porque algunas mujeres también se juntaron a ellos para oír la palabra. ¿Y qué hicieron? Ellos entonces empezaron a orar. Sobre eso he hablado en estos días. Hermanos, el mayor error que estamos cometiendo es no desarrollar una vida de oración. Ellos estaban teniendo éxito, pero necesitaban hablar con Dios para evitar desviarse por aquí o por allí, fuera de la voluntad del Señor. Jesús dijo en San Mateo 26:41, veamos qué dijo Jesús aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nuestra naturaleza humana se deja llevar por cosas que muchas veces no son la voluntad de Dios. Ellos estaban andando allí y yendo dirección a la oración que realizaban, buscando a Dios. Esa joven adivina decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, os anuncian el camino de la salvación. O sea, estaba promoviéndolos. Pero nosotros no necesitamos que el demonio nos promueva. El demonio no siempre aparece diciendo soy el demonio y te voy a destruir. A veces se aparece haciendo que se fije en una oportunidad que usted piensa que es de Dios. Esa joven debe ser de Dios, porque nos está promoviendo, diciendo que nosotros somos de Dios y estamos anunciando el camino de salvación. Pero era un demonio.
Pablo oró y el Espíritu Santo se sublevó dentro de él, y eso nos sucede a nosotros. En reuniones de bautismo con el Espíritu Santo, a veces aparece una persona u otra perturbada y empieza a hablar en lenguas. Y cuando la vemos, esa lengua nos hace mal, nos subleva. Sentimos algo raro, y al ponerles la mano no es otra cosa más que el espíritu maligno. Lo expulsamos y la persona es libre. Y hubo en algunos casos en los que enseguida fue bautizada con el Espíritu Santo. Pero lo que les digo aquí, hermanos, es que tenemos que orar. Digo, el empresario tiene mucho éxito, recibe una inspiración para que también entre a otro ramo. No ora, puede ser un golpe, pero entra y no tiene éxito. Usted está buscando un trabajo y recibe una inspiración que tal vez sea para quitarle su bendición. También hablo sobre el joven y la joven que se van a casar. En vez de inclinarse a la carne y estar provocándose uno a otro, deberían orar, porque el casamiento es algo muy serio. Y orando, Dios le revelará si es o no es su voluntad. Y vale la pena hacer las cosas según la voluntad del Señor. La oración, como lo dijo Jesús, tiene que seguir dos cosas que deben ser hechas. Velar, que es cuidar lo que es suyo, lo que dice la Biblia, lo que usted entendió por la palabra. Y orar, para que usted no caiga en tentación, porque la carne fácilmente, la naturaleza humana, ella se deja llevar. Y si nosotros nos dejamos llevar, perderemos lo que tiene Dios para nosotros. En San Lucas, capítulo 18, Jesús, al enseñar sobre la oración de aquella viuda, que todos los días golpeaba la puerta de aquel juez injusto, está registrado así por orden del Espíritu Santo. San Lucas 18, capítulo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces Jesús estaba diciendo sobre ese deber. Existe sobre el ser humano, todos, principalmente a nosotros que ya conocemos el Evangelio, un deber, una obligación de orar siempre y nunca desmayar. Estoy cansado, no vale de nada. Hermano, si Dios no le responde es porque aún no oró como debería orar. O cuando usted está orando, el Espíritu Santo empieza a guiarle y le muestra exactamente el punto, y usted tiene que orar sobre eso, confesar y obedecer, pero usted no lo hace. Por eso Dios sigue parado. Si Dios le está orientando y la oración es así, cuanto más uno ora, cuanto más se aproxima uno a Dios, más usted puede ver lo insignificante, lo pecador, lo equivocado que usted está. Cuando uno no está ante Dios, se siente la mejor persona del mundo. Todos son malos menos usted. Pero cuando usted se aproxima a Dios, tiene comunión, Él le va mostrando a su espíritu, revelándose. Así sí, la oración es verdadera. La oración, hermano, es como lo dije en el anterior culto sobre el Salmo 5. Después lo lee. Vea cómo oraba David. Algunas personas oran diciendo: Dios mío, necesito esto, quiero esto. Jesús, Jesús, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero el salmista en el Salmo 5 fue un poquito más inteligente, guiado por el Espíritu Santo, y eso está aquí para que lo aprendamos y hagamos lo mismo. Y dijo esto: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Estaba orando bajo la inspiración. Es lo que quiero mostrarles a ustedes. La oración solamente vale cuando usted termina de decir lo que está en su mente, la revuelta y deseos, lícitos o no, y entonces empieza a orar por inspiración. En serio, dice cosas serias. Usted está de acuerdo con Dios. Usted se curva ante el Señor.
No solo físicamente, sino de corazón. Usted reconoce la soberanía del Señor Dios. Es cuando el Espíritu de Dios le está dirigiendo. Mire, en ese momento puede cambiar cualquier situación. Usted cambia su vida, la vida de su familia, de alguien que le pidió una oración. Usted cambia e interviene hasta en el poder público también. Es algo fuerte. Cuando uno entra en la presencia de Dios, usted logra hacer grandes cambios, como está escrito en Hebreos capítulo 11. Por la fe, ellos vencieron reinos, apagaron el fuego, y aquellas realizaciones que hicieron los héroes de la fe está en Hebreos capítulo 11. Es nuestro deber. Ore y usted será alguien exitoso. En el nombre de Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Me fui del interior porque no había futuro y me vine a la capital a buscar trabajo. Encontré un trabajo y la conocí a mi esposa. Le dije que si no quería ir conmigo a la Iglesia de la Gracia y me dijo que sí. Pero yo sentí que él no tenía la intención de ser un miembro, ¿sí? Y conversé con él. Para relacionarme con ella tenía que aceptar a Jesús e ir a la iglesia. En ese mismo momento no le dije nada, pero en casa le dije, si no soporto a los creyentes, ¿qué voy a hacer en la iglesia? En eso se pasó un mes, o más o menos. Me dijo que por lo menos fuera a visitar, y decidí visitar la iglesia. Así fui a la iglesia muy contento porque saldría con ella. En el camino estaba con ella, me asaltaron, se llevaron todo. Cuando llegué a casa, se entraron a robar por el techo, se llevaron todo. No había terminado de pagar las cosas y se llevaron todo. A los 3 meses me bauticé, lo invité a él, pero él no quiso ir. Solo visitaba. Yo era el que tomaba la iniciativa, me gustó. Los hermanos me recibían bien. Cuando no sabía algún pasaje de la Biblia, ellos me ayudaban a buscar, me ayudaban en lo que necesitaba. Me gustó y pensé, ya que todos sienten esa unción, yo también quiero sentirla. Y yo siempre le oraba al Señor, ¿sí? Pero yo estaba bien decidida. Si él no aceptase a Jesús, yo tampoco lo aceptaría. Después de todo eso, él se convirtió y pensé que bueno, el primer paso fue dado, su conversión. Y le entregué mi vida a Jesús y fui a trabajar en una empresa multinacional. Antes de unos 5 días que vencieran las facturas de las tarjetas y el alquiler, me despidieron. Empezó una situación muy difícil para nosotros en la casa. Sí, empezaron a faltar las cosas, perdí mi trabajo. Y llamé a la empresa, les pregunté en cuántos días depositarían mi finiquito. En 10 días. Pasó 3 meses y nada, pasamos hambre, no había comida. Y un día yo murmuré contra el Señor, hablé y dije que si el Dios a quien sirvo es un Dios que no puede suplir mis necesidades, ¿qué estoy haciendo? Y leí en un folleto, traigan sus diezmos al tesoro del templo. Y yo decía, voy a llevar el diezmo solo para costear la vida del pastor, van a mantenerse a mis expensas, qué ignorancia. Y decía, busquen en Malaquías. Y busqué en la Biblia y encontré. Empecé a leer la Biblia y vi que era del Señor. Y empecé a dar el diezmo. Cuando empezó a dar el diezmo y decidió bautizarse, entonces todo cambió. Y empecé a orar y busqué y oraba en la presencia del Señor. Y entonces todo empezó a cambiar, cambió todo. Y entonces cuando pensé que ya no había solución por las deudas, empezaron a surgir soluciones de donde no imaginábamos. Y la pastora hizo una campaña llamada La Pesca Maravillosa. Y él lo dijo, estoy seguro que el Señor me bendecirá porque lo siento. Y yo le contesté que gracias a Dios. Faltando una semana, la pastora dijo, esta semana, no pasa de esta semana. Alguien dijo exactamente esto, va a recibir una gran bendición, manténgase firme. Antes de que llegáramos a casa, su teléfono sonó. Era el representante de la empresa diciendo que si quería trabajar con ellos. Le dije que sí quería, pero no había mandado ningún currículum, que si no estaba bromeando. Y me dijo, no lo sé, solo sé que tengo un currículum en mis manos. ¿Y qué sucedió?
lo contrataron como promotor de una empresa. Cada día el Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas y es como está en la palabra, que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos que estamos necesitando. Y en primer lugar el Señor vino a bendecir su vida. Yo no tenía ganas de ir a la iglesia, pero después me dieron ganas de ir de verdad. Estaba en el trabajo y contaba las horas, le pedí a mi jefe, porque hacía unos trabajos extras, que me liberase porque tenía que ir a la iglesia. Y me dijo, espera, son las 5, tú sales a las 7, saldrás a las 6 o 6:30. Le decía, pero quiero prepararme, quiero ir bonito a la iglesia. Y me decía, está bien, porque sé que vas a la casa del Señor. El diezmo, no sé cómo mis cuentas fueron saldadas, aparecía dinero en mis manos. Recibía mi sueldo, hacíamos una compra de 100 reales y no alcanzaba ni para una semana. Hoy sobra el dinero, no sobra el dinero. Ahora reina la paz en mi casa. La paz del Señor ilumina a todos los que le sirven y sé que Dios derramará más bendiciones en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera pregunta. Me gustaría saber por qué en la Biblia hay muchos nombres para Dios, Señor, Jesús y Jehová. Me gustaría saber cuál está correcto. Aún hay otros más, porque Dios se hace conocer. Algunos piensan, ¿pero cómo dijo Dios eso? Moisés le preguntó, Señor, ¿cuándo les vaya a hablar a los hebreos que me enviaste y me pregunten cómo se llama? ¿Qué les digo? Y Dios le dijo, diles, yo soy, me envió. Yo soy. ¿Por qué? Porque Dios es, no fue y no será, siempre será Dios. Es uno de sus nombres. No entiendo el hebraico, pero dicen que el hebraico no tiene el verbo ser. Se dice yo, Juan, tú, María, porque solo Dios es. Entonces, existe el Shaddai, el Señor que es más suficiente. Hay Jehová Rafa, el Señor sanador. Esos son los retratos que Dios nos da sobre su personalidad. Pero, ¿cómo conoceremos a Dios? Le dijo el ángel, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para nosotros, Jesús es Dios porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es el Hijo. Y cuando decimos Señor Jesús, estamos llamando el nombre de Dios. Y dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. Así que nos aproximamos a Dios en el nombre de Jesús y Dios nos bendice. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios condena el divorcio? Lo condena y no lo condena. Usted tiene que observar bien. Dios dijo que aborrece el repudio, está en Malaquías. Pero Moisés permitió dar carta de repudio. Y los judíos querían repudiar por cualquier motivo. Si no le gusta más, se pelean y ya querían divorciarse. Si ya estaba más viejita, quería la jovencita y eso, o al contrario. Entonces dijo Jesús que eso no era desde el principio, pero Él permitió el divorcio. Los que dicen que no lo permitió, está mal. Vamos a San Mateo capítulo 19. No tenemos que inventarnos las cosas. Esta es la palabra de Jesús. Juzgue a partir de ella. Versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo, ahora es la palabra de Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que por prostitución, si no puede perdonar, puede repudiar. Eso está muy claro aquí.
solo comete adulterio si no lo hace por casos de prostitución. Ah, pero ella es de esta forma y de esta no se puede. Pero si es infiel ella o él, se nota aquí que puede. Entonces la Biblia no prohíbe el divorcio, no lo aconseja, pero tiene esa excepción. Si es por prostitución, se puede divorciar. Y el que se casa con la repudiada adultera, si no es por prostitución, pero si lo es, ella es libre. Ah, si María abusa, Juan no puede divorciarse. ¿Cómo es eso? O si Juan abusa y María no puede. Es lo que Jesús enseñó. Y pienso que aquí está muy claro. Ahora vamos a abrir el corazón. Soy casada, tengo 3 hijos y vivo un momento muy difícil. No tengo éxito en nada de lo que hago y todas las puertas parecieran estar cerradas. Hace algún tiempo que estoy sin trabajo, me siento frustrada e incapaz. Doctor Suárez, tengo muchas deudas y no sé cómo saldarlas. ¿Qué debo hacer para recuperar mi dignidad y salir de esa situación de miseria? No sé si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios. Puede tener un poquito. Los que contraen deudas no conocen bien la palabra, porque en Romanos capítulo 13, versículo 8, ponga atención a esa palabra, usted que está lleno de compras a plazo y orando incluso para tener otras. Miren Romanos 13:8 que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Está escrito que no se puede. Si lleva una vida completamente complicada, ¿qué necesita? Arreglarla. ¿Quién la arreglará? El entendimiento de la palabra de Dios. Siga por ese camino y usted lo logrará. Conviértase de corazón. Vele, cuide lo que es suyo y ore para que usted no caiga en tentación, porque ha caído demasiado. Dios le dará el éxito. Dice la Santa Biblia, lo dijo el rey David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Baje su cabeza y cierre los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos estar cerca de ti. Queremos velar, orar. Pero Dios, solo lo lograremos con la ayuda, Señor, de tu maravilloso Espíritu Santo. Tómanos, oh Dios. Padre, enséñanos a estar cerca de ti, a estar bajo tu sombra. Dios mío, participar de tu gloria. Oro por los que están en sus casas, por las personas que sufren, y en el nombre de Jesús exijo que el mal salga. En el nombre de Jesús. No volveré